Buenas tardes a todos, bienvenidos a estos encuentros por la sostenibilidad. Mi nombre es Diana Marcela Puerta y espero sinceramente que ustedes y sus familias estén saludables. Los encuentros por la sostenibilidad tienen un propósito y es poner en común temas que son urgentes frente a la sostenibilidad. Es una iniciativa de las maestrías que dirijo de estos programas, uno en maestría en gerencia ambiental y el otro en maestría en gerencia y práctica del desarrollo, ambos de la Facultad de Administración. Estos programas buscan formar líderes para el cambio y hoy sí que sabemos que es algo fundamental. Los encuentros son también una iniciativa en alianza con el Centro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible para Latinoamérica, CODES. El Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible tiene su sede en la Universidad de los Andes. Ustedes están invitados a estos encuentros que se realizan semanalmente y que proponen temas de interés relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible y en general sobre el desarrollo sostenible. La propuesta es vernos todos los jueves de 12:30 a 1:30. El próximo no lo tendremos la siguiente semana, que es Semana Santa, sino la semana posterior. A tiempo les enviaremos información sobre la temática y el invitado especial al siguiente encuentro. Hoy nos acompaña la profesora Valentina Prado. Ella es profesora del área de sostenibilidad de la Facultad de Administración. Ella tiene experiencia desde la academia y la consultoría en análisis de ciclo de vida. Valentina es ingeniera civil con maestría y doctorado en análisis de ciclo de vida y toma de decisiones de Arizona State University. Muchas gracias a Valentina por hablarnos de un tema clave hoy. Ese tema o el tema de estos encuentros del día de hoy es mejoras energéticas para la industria química. La dinámica que vamos a tener en este encuentro y en general de los encuentros consiste en una exposición magistral de 30 minutos del invitado especial, en esta oportunidad Valentina, insisto. Ustedes al final de esos 30 minutos formulan sus preguntas a través del chat o conforme vayan surgiendo ustedes las pueden plantear en el chat. Voy a tomar nota de ellas y al final, en el último momento del encuentro, pues le transmitiré estas preguntas a Valentina y de esta manera vamos a realizar este encuentro conversación. Muy bienvenidos, Valentina, muchas gracias. Listo. Gracias, Diana, por la introducción y por este espacio. Buenas tardes a todos. De nuevo, espero que estén bien. Entiendo que esta es la segunda semana de cuarentena y según los psicólogos, esta es la semana más dura. Entonces, creo que esos son diferentes retos. Aparte de tener esta audiencia tan virtual y sentirme que estoy hablando de una pantalla, pues están en cuarentena y en la semana más crítica. Les quiero hoy compartir un estudio que hice con el apoyo de una compañía química y pues la idea es compartirles esta idea, esta iniciativa que se hizo, que se publicó y así pues socializar estos diferentes avances. Bueno, mi nombre es Valentina Prado, yo soy profesora de la facultad. Paralelo a la facultad, yo trabajo con Airshift Global, que como pueden ver ahí el equipo, somos una compañía pequeña, somos como 8 personas. La casa matriz está en Estados Unidos y pues yo trabajo desde acá de Colombia. Somos una compañía pequeña, pero trabajamos con organizaciones muy grandes, más que todo organizaciones Fortuna 500. Esto me ha permitido entender el uso de análisis de ciclo de vida en las empresas y qué tan importante es este conocimiento y cómo lo usan las empresas para innovar productos, para mejorar productos, para competir. Esto ha ayudado, digamos, la parte de docente, ya que se sabe un poco de cómo funciona la sostenibilidad en el mundo de estas organizaciones. Como les comentaba, el estudio que voy a compartir hoy recientemente fue publicado en la revista de Producción Más Limpia, que es una de las revistas principales de ecología industrial. Es más, creo que nuestro director de área, Bart, es uno de los editores en esta revista. Y bueno, como pueden ver, los autores somos pues, de los Andes, la consultoría, y además 2 personas del equipo de sostenibilidad de Eastman Chemical.
Eastman Chemical, no sé si ustedes han escuchado de esta compañía, es una compañía grande. Este año están celebrando 100 años, entonces llevan, digamos, en el negocio mucho tiempo. Tienen 14,000, más o menos 14,000 empleados, venden a más de 100 países y se especializan en plásticos, aditivos, químicos, fibras. No es una empresa que le venda al consumidor directamente. Entonces, este estudio o estas mejoras se enfocan en un sector industrial que se llama un sector industrial de un uso energético intensivo. Seguro, ya como comentamos que estamos en la segunda semana de cuarentena, hemos pasado mucho tiempo mirando las cuatro paredes y el techo. Pero si las miramos otra vez y miramos inclusive los electrónicos que tenemos, vamos a ver los materiales y los sectores industriales a los cuales ese sector industrial los apoya. La manufactura pesada, lo que es el concreto, el hierro, los gases, los aditivos que están en el computador para que no se incendie, los aditivos que están en la pintura para que seque más rápido, para que el color se vea mejor. Es un sector industrial muy importante en todos los productos, digamos, que nos llegan a nosotros finalmente como consumidores. Teniendo en cuenta las mejoras ambientales que se necesitan y viendo en dónde encaja este sector industrial, sector energy intensive, sector de uso intensivo de energía, vemos que representan el 15% de las emisiones directas de carbón globalmente en el sector industrial. Pero yo creo que más que, digamos que ese 15% no es tan revelador, pero lo importante es que hacen parte de una producción, digamos, primaria que vemos a todo nuestro alrededor y que es muy importante. Haciendo trayectorias de mejora y que sabemos que tenemos que mitigar el cambio climático, los estudios muestran que para cumplir con las metas de reducción de cambio climático, este sector industrial necesitaría reducir en un 50% sus emisiones de carbono como referencia al año 1990. Pero estamos viendo un comportamiento muy distinto y opuesto, que es un poco desalentador. Estamos viendo que este sector industrial está creciendo sus emisiones y que si seguimos así va a aumentar en un 80% para el 2050. Este es un sector industrial conservador. Esta empresa, por ejemplo, acaba de cumplir sus 100 años. Entonces saben muy bien cómo funcionan, pero al mismo tiempo están arraigados es una cultura conservadora. Este sector es un sector que es lento al cambio. Y lo que aprendí y quiero compartir y de pronto unos que nos están escuchando tienen otras ideas, pueden también contribuir y mandar sus comentarios. Pero bueno, entonces es claro, necesitamos mejorar este sector industrial. ¿Qué hacemos? Antes de como adelantarnos y azararnos a proponer una solución, miremos sus retos, qué problemas hay, por qué ese sector industrial es tan lento al cambio. En este estudio identificamos 4 razones. El primero, este es un sector industrial que tiene un capital intensivo. Esas decisiones de inversión, digamos, de equipos para la manufactura, requieren de gran capital y por lo tanto los ciclos de inversión son muy largos, muy demorados. Estos equipos y esa infraestructura dura décadas. 50 años, 30 años, 10 años. Entonces, la tecnología que tenemos en este momento es producto de decisiones que se tomaron hace 10, 20, 30 años. Tenemos un efecto que me disculpo y me disculpo anticipadamente por el Spanglish que se me va a salir, pero es un lock-in, es como un amarre tecnológico porque estamos, pues sí, limitados a esa tecnología.
Esto hace que las inversiones y las mejoras en esta industria son marginales. Esas industrias están mejorando, pero son optimizaciones marginales. Y para hacer esa transición energética y de una mejora que vemos que estamos hablando del 50% y estamos aumentando, necesitamos cambios más drásticos. ¿Cómo hacemos para encajar esos cambios que necesitamos bajo esas circunstancias, donde estás limitado a inversiones marginales? Bueno, ese es uno de los problemas o uno de los retos o condiciones las cuales este sector industrial está enfrentando. Lo otro, como dije inicialmente, no es un sector industrial que tiene una interfase directa con el consumidor final. Y ese consumidor final, sabemos, los que estamos en todo este mundo de la sostenibilidad, sabemos que es uno de los principales drivers, una de las principales motivaciones para esta sostenibilidad. Digamos, las empresas quieren mostrarse más transparentes, quieren mostrarse que están haciendo un mejor desempeño, pero ese sector industrial no lidia con eso. Ellos son business to business. Entonces hay un retraso en esa presión y hay una disminución en esa presión. Aunque con el trabajo de la consultoría estamos viendo que este tipo de empresas, o no exactamente este tipo de empresas, pero empresas que no le venden directamente a un consumidor final, están viendo esa presión es de sus clientes, que sí tienen esos productos que lanzan al mercado. Entonces, esto es uno de los retos, digamos que es la motivación del consumidor y que los consumidores están más interesados en productos verdes y están dispuestos a pagar un premio por productos verdes, no es algo tan directo para este sector. Un tercer reto que identificamos es que estas empresas, su mayor producción son commodity, son productos commodity genéricos que compiten en precio y no en calidad. Es decir, una mejora en el desempeño ambiental en estos productos no es apreciado por el consumidor o por los compradores. Estos productos también están compitiendo internacionalmente, lo que lo hace difícil, por ejemplo, para gobiernos que hagan incentivos y pongan a sus empresas en una desventaja frente al mercado internacional. Y como esta es la mayor parte de su producción, de nuevo, no tienen ese afán o esa presión, y no tanto de afán y de presión, sino una empresa misma, cómo justifica sus inversiones internamente. La cuarta limitación, la cuarta circunstancia que este sector enfrenta es, hay como una noción de que los impactos de sus productos son compensados eventualmente con la funcionalidad de sus productos. Por ejemplo, tuve la oportunidad, mientras estaba haciendo el doctorado, de trabajar con una empresa química que producía hidrógeno. Y ellos decían, y esto es totalmente válido, esta es la cultura organizacional. Ellos decían, pero nosotros no necesitamos para qué evaluar la huella ambiental de la producción de hidrógeno. Uno, la agarramos del aire, es totalmente gratis, digamos, esa extracción. Los que tenemos un pensamiento de ciclo de vida sabemos que no es así, pero más allá ellos decían, este hidrógeno se usa para limpiar y quitarle el sulfuro a la gasolina. Sin este hidrógeno, la gasolina sería mucho más contaminante y sería ilegal porque ya es regulación. Entonces, los impactos de nuestra manufactura son compensados eventualmente por eso. O lo mismo, la producción de oxígeno. El oxígeno se usa para tener una combustión, digamos, pues una combustión más eficiente en ciertos procesos o en la producción de cemento, por ejemplo. ¿Para qué necesitamos evaluar los impactos ambientales de nuestra producción de oxígeno si el usuario lo va a usar y va a tener un mejor rendimiento en su producción de cemento? O sea, son compensados. Entonces está como esta noción y eso hace que internamente, digamos, como que no se vea la justificación de evaluar los impactos ambientales. Cabe decir que esta evaluación de impactos ambientales concierne a
todas las tecnologías y todos los sectores industriales. Muchas veces cuando yo hablo con personas que no están en este tema, la sostenibilidad, y yo digo, yo me especializo en el impacto ambiental de tecnologías, me dicen, tecnologías renovables. Y no, también tecnologías renovables, pero tecnologías convencionales. Esta medición ambiental es un parámetro más del desempeño de la producción. Entonces, lo que se propone o la hipótesis es que, listo, si no podemos justificar o cómo justificamos inversiones, uno, van a tener que ser inversiones más pequeñas porque sabemos cómo es el ciclo de inversión de estas compañías. Y el beneficio, el valor agregado, digamos, de un mejor desempeño ambiental no tiene valor comercial para la mayoría de sus productos. Estas empresas también tienen una parte de la producción que son productos especializados, specialized, y de pronto no lo estoy traduciendo bien. Esos productos especializados no compiten en base al precio, sino en calidad. Y entonces la hipótesis es que se pueden justificar internamente inversiones para mejorar el desempeño ambiental de la empresa. En este caso estamos viendo la generación de energía, si esos beneficios se enfocan y se concentran en la producción de esos productos especializados, donde el mercado sí está dispuesto a pagar un premium por un mejor desempeño ambiental. Ahora, desempeño ambiental. ¿Qué es este desempeño ambiental? Y bueno, yo hago análisis de ciclo de vida, esto no es ninguna sorpresa. Este desempeño ambiental lo medimos con análisis de ciclo de vida, que es la metodología, digamos, preferida para cuantificar los impactos cumulativos de una cadena de valor, ya sea un producto, un servicio, una tecnología, cualquier, digamos, cualquier producto que se escoja. Eso es lo más conocido del análisis de ciclo de vida, es la huella de carbón. Yo creo que ya todos hemos escuchado de eso y estamos familiarizados ya con que los impactos ambientales suceden a lo largo de la cadena de valores, que no es solamente si es reusable o no, si es orgánico o no. La sostenibilidad y el desempeño ambiental va mucho más allá de una característica final de un producto. Es, bueno, esto es plástico orgánico, cómo se siembra, qué fertilizantes se usan, qué cambio de suelos hay, ya. Bueno, eso es todo el análisis de ciclo de vida. Y aprovecho esto para comentarles que en la maestría estamos planeando un taller de análisis de ciclo de vida donde los estudiantes pueden tener una experiencia más cercana con esta herramienta, el uso del software, vamos a hacer un caso de estudio y también estamos planeando un curso para educación ejecutiva que es un poquito más como high level, pero que busca entrenar a futuros gerentes o actuales gerentes en estos temas de ciclo de vida y cómo usarlos para innovar en un negocio. Eso es todo un tema de por sí. Les voy a compartir un poco de cómo se usa esto en la consultoría, cómo las empresas, digamos, estas empresas grandes, Fortuna 500, están usando análisis de ciclo de vida. Una de los usos y las aplicaciones que más me gusta es en el desarrollo de nuevos productos. Este es un uso de ciclo de vida, digamos, proactivo, no reactivo. Mientras los ingenieros de proceso, de materiales, están creando esta nueva tecnología, un nuevo producto, acompañamos ese proceso, miramos el impacto ambiental y anticipadamente, antes de que se hagan todas estas decisiones de producción que son tan difíciles y tan costosas de cambiar luego, anticipadamente podemos evaluar diferentes configuraciones del producto, diferentes decisiones de material, decisiones en cuanto a dónde poner la planta, decisiones buscando cómo optimizar el transporte, si vale la pena implementar energía solar en mi planta, por ejemplo, ¿cuál es el beneficio de eso? Entonces, todas esas decisiones y toda esa información puede acompañar el proceso de innovación de producto y así lograr, digamos, un producto que tenga el mejor desempeño ambiental posible. La otra alternativa, que es lo más convencional, es desarrollar todo un producto y ya, pum, cuando estaba en la etapa comercial, ahora sí hagamos el reporte de qué fue lo que pasó. Entonces,
ese uso, esa aplicación de innovación de producto es para mí con la que más me divierto, la que más me parece útil y en la cual es mucho más fácil hacer estos cambios. Bueno, y yo creo que ya todos conocemos el lado de marketing, de análisis de ciclo de vida. Muchas veces se confunde o cae en eso que se llama greenwashing, pero precisamente el análisis de ciclo de vida es una herramienta contra ese greenwashing. Pero los esfuerzos de marketing es lo que más vemos y porque están intencionados para que los veamos. Este trabajo, análisis de ciclo de vida que se hace en una etapa de desarrollo de producto, no se publica. Entonces, esa es la que les quería compartir. Bueno, entonces con Eastman Chemical trabajamos un caso, es un caso ilustrativo de su producción y que se puede asimilar a otras organizaciones en este sector industrial. Imaginémonos que ellos tienen, esa es su producción y es un caso simplificado. Perdón, veo que hay unos comentarios. Voy a mirarlos. Ah, no. Yo creo que yo no miro los comentarios, ¿cierto? Es al final. Pero, perdón, Valentina, hay Sí, una no sé. pregunta. Hay una pregunta que se está haciendo en Facebook y si quieres te la formulo de una vez. Dice Dale. Galo Quesada, dice, ¿es conveniente externalizar costos a nivel general para que en función de ellos se puedan evaluar riesgos y medir el desempeño? No entiendo la pregunta, externalizar costos para medir riesgos. Sí, Galo, si nos puedes ampliar en Facebook un poco el sentido de tu pregunta, porque lo que entiendo... Gracias. Ok, entonces ya la mejoramos. Ah, listo. Bueno, y me avisas. Listo. Entonces, imaginamos que esto es ¿qué? Se me fue el hilo. Listo. Esto es una empresa química y digamos que hace dos productos. Tiene una unidad de negocio que es un negocio convencional, es este tipo de producto commodity, que es el 80% de su producción, como decía anteriormente, que es la mayor parte de sus negocios. Y es un sector que es menor, digamos, en cantidad de producción, que es el 20%, que son productos especializados. Esta organización produce su propia energía a base de carbón. Y esto lo que muestra es cómo se distribuye esa energía en las diferentes unidades de negocio. En este caso lo estamos simplificando y son dos. Todo lo convencional y lo especializado. Ahora, esta organización quiere hacer una mejora. Bueno, ¿cómo estamos en el 2020? ¿Cómo es que tenemos todavía toda la energía a punta de carbón? Sabemos que necesitamos cambiar nuestra matriz energética, ¿no? Listo. Entonces vamos a hacer un upgrade, ¿cómo se dice? Una mejora energética. Vamos a instalar capacidad. Básicamente cualquier cosa que no sea de carbón es una mejora. Entonces, esta inversión busca reemplazar parte de esa capacidad energética por una fuente alternativa. En este caso evaluamos gas natural y energía solar. Listo. Entonces, reemplazamos una parte de esa capacidad y ahora repartimos esos beneficios y repartimos los costos. ¿Qué pasa? Bueno, uno, pues sí encaja, digamos, dentro del presupuesto, que son esas mejoras marginales. Pero dos, estos beneficios o esta reducción de impacto ambiental se diluye. Y se diluye de tal forma que uno, para el negocio convencional, pues como decíamos anteriormente, o sea, el mercado no aprecia esa reducción ambiental. Y para el sector que el mercado sí aprecia esa mejora ambiental, es muy poquito. Esta forma de repartir esta energía es como es lo básico, sería lo más fácil. Pero hace muy difícil justificar esta mejora, esta inversión, porque ese beneficio percibido es muy poco. Entonces, lo que mostramos en ese estudio y lo que
hizo actualmente Eastman Chemical fue algo así. Fue concentrar esas mejoras energéticas en el negocio especializado y así evitar que se diluya esa inversión o ese beneficio. En este caso, la unidad de negocio de productos especializados paga por esta inversión y recibe el beneficio. A nivel organizacional, estas dos estrategias, la blended, la mezclada, y la de subdivisión, son iguales. Las mejoras a nivel de organización son iguales. Lo que cambia es lo que implica para cada unidad de negocio. Esto es similar a comprar créditos de energía renovable, pero es diferente porque en este caso ellos están generando su energía en el sitio, on-site. Entonces, mientras es aceptable y hay todo un esquema y una organización y una estructura y unas reglas para comprar crédito de energía renovable, físicamente tú no es que estés dividiendo estos electrones, a estos electrones carbón, venga para acá, este electrón es solar, usted vaya para allá. O sea, esos electrones no se pueden separar, pero hay un esquema, digamos, de contaduría, de accounting, que permite comprar esos créditos y asignarlos a diferentes unidades de negocio. Como en este caso, tenemos una planta on-site en el sitio que genera esta electricidad, no tenemos ese esquema de compra de créditos. Entonces hay que plantearlo y hay que hacer esa estructura, y de eso fue la publicación. Entonces, a ver si me escondo aquí. Listo. Para hacer esta división o esta asignación energética, hay unas cuantas consideraciones que tenemos que asegurar que estén implementadas. La primera es el double counting, el doble conteo. Hay que tener una muy buena documentación para que estos acuerdos perduren y se garanticen. Y digamos, como estas compañías reportan sus emisiones de carbono y tienen todo su reporte de sostenibilidad, es muy importante que esas unidades de negocio estén de acuerdo y que haya una comunicación, digamos, centralizada para que estos acuerdos luego no se pierdan o esos créditos luego se multipliquen mágicamente. Ahí hay como un balance de masa energético que tiene que respetarse. En el artículo, nosotros elaboramos mucho más este punto. Bueno, les voy a presentar una tabla con varios números y parámetros, entonces, por favor, no se duerman. Esto es lo único que les voy a presentar de números. Y estos son los parámetros que tenemos en cuenta para este modelo, para asegurar de que no haya ese doble conteo. Y lo que les quiero mostrar aquí es, uno, la huella de carbono de cada energía. Entonces está la business as usual, pues lo convencional, lo actual. Entonces tiene una huella de carbono de 1.2 kilogramos de CO2 por kilowatt por unidad de energía. El gas natural, que es natural gas, es 0.6, o sea, es la mitad. Y de hecho, lo que sabemos es que la energía solar pues tiene una huella de carbono mucho, mucho menor. Ahora, si vamos arriba, comparemos estos números. Entonces estamos viendo qué inversión energética tiene los mayores beneficios, ¿ya? Entonces, esa inversión, el parámetro fijo ahí va a ser el costo de la inversión. En este caso son aproximadamente 27 millones de dólares y ese era el presupuesto, digamos, más o menos. Entonces, con ese presupuesto, ¿cuánta capacidad puedo instalar de gas natural? ¿Cuánta capacidad puedo instalar de energía solar? Listo, la energía solar tiene una menor huella, pero la capacidad que puedo instalar es mucho menor, es una orden de magnitud menor que el gas natural. Entonces tengamos esto en cuenta cuando veamos los resultados. Ya son la una, listo. Entonces, resultados. Los impactos de manufactura dentro de la fábrica, pues.
Entonces acá tenemos business as usual, que es no hay inversión, no pasa nada. Y esos son los impactos, las emisiones, el impacto de cambio climático por año en total de la compañía. La mayoría va a ser del negocio convencional, porque son la mayor parte de la producción. Ahora, ¿qué pasa si hacemos esa inversión solar? Hay una reducción. Listo. ¿Y qué pasa si hacemos implementamos el gas natural? Hay una reducción mayor. Aunque la reducción por unidad energética sea menor que en gas natural, la capacidad instalada total es mucho mayor y por eso vemos ese efecto. Y lo que les quiero mostrar aquí es la diferencia de cómo asignamos esa energía. Si lo asignamos normal, sin dar ningún beneficio a ninguna unidad de negocio, lo que vemos es, uno, no hay double counting. O sea, la reducción a nivel de organización se mantiene en los dos casos, en gas natural y en solar. Pero vemos que bajo un esquema de subdivisión, el impacto del negocio especializado se reduce. Entonces, total es el mismo, pero cómo se distribuyen esos impactos es lo que cambia. Y en este caso, la meta es beneficiar a la unidad de negocio especializado. Y miremos los costos. Vemos la misma tendencia. Esto es como un checklist y debemos asegurarnos de que no hay doble conteo. Y vemos de todas maneras que la diferencia en términos de costos pues es menor. Bueno, comparemos estas dos métricas que estamos tratando de optimizar. Estamos tratando de, uno, minimizar el costo y dos, minimizar o en este caso maximizar las reducciones de huella de carbono, ¿cierto? Entonces tenemos estos dos ejes. En el eje independiente tenemos los costos de manufactura en términos de millones de dólares por año, ¿cierto? Y en el eje dependiente tenemos, bueno, bajo esos costos, ¿qué reducción se obtiene? ¿Dónde querríamos estar en esta gráfica? Pregunta retórica, estoy hablando en una pantalla, listo. Ok, entonces queremos estar en esta esquina, ¿cierto? Queremos minimizar los costos y maximizar esas reducciones. Ahora miremos cómo se ven los resultados. A los resultados le adicionamos una dimensión más y esa es el diámetro del círculo y ese es el porcentaje de reducción, ya sea a lo largo del ciclo de vida o entre paréntesis las reducciones si tomamos en cuenta solamente dentro de la organización. Entonces, total ciclo de vida o manufactura. Y eso era para simular que esas reducciones, digamos, esta mejora ambiental traduce o esta mejora ambiental afecta una parte del impacto total, porque hay unos impactos fijos que son los de la materia prima, antes de que lleguen a la organización. Entonces, en costos, pues vemos que el negocio especializado tiene menor costo y de nuevo eso es menor producción. Entonces, todos estos de aquí son del área especializada. Y que vemos que está como más en esa esquina de allá arriba, es este de acá, y eso corresponde a una inversión de gas natural asignado en subdivisión. Que si asignamos esa inversión de esa manera, esos productos especializados logran una reducción de más o menos del 50% o 60% si tomamos en cuenta solamente los impactos que ocurren en la manufacturación. Bueno, esa misma inversión, si la diluimos, blended, y este es este azulito mezclado así, esta la mejora del 20% o del 31% si vemos, que es igual al, que es igual al negocio convencional, porque se están repartiendo las mejoras, entonces ellos proporcionalmente reducen lo mismo, es un 23%. Entonces, para el negocio convencional, ese 23% no le adhiere nada, digamos, de valor agregado a ese producto. Pero para el negocio especializado, sí hace una diferencia si va del 23% al 47% de mejora. Entonces, se puede vender como
vean, mejoramos la huella ambiental de este producto. Y así, si el mercado responde a este cambio, se puede justificar esa inversión internamente. Y eso es lo que estamos buscando. Vemos el mismo patrón o el mismo comportamiento con la inversión de energía solar, donde si vemos la diferencia, el círculo separado con las rayitas o el círculo con el color mezcladito, es diferente la reducción de huella de carbono. Entonces, si mezclamos igualmente por igual partes esa inversión solar, se diluye. Estamos hablando de una mejora del 4%. Entonces, es como 27 millones de dólares y vamos a reducir la huella de carbono en un 4%. No, es más difícil de justificar, digamos, que si decimos vamos a mejorar la huella ambiental de nuestros productos especializados en un 20% o por esa misma inversión en un 47%. Podemos mezclar estos dos ejes y tenemos como un costo de reducción. Dada la inversión que se pone, ¿cuánto cuesta cada unidad de kilogramo, en este caso kilotonelada de carbono que se ahorra, que se reduce? Y de nuevo vemos lo mismo, que el costo de reducción es mucho menor en este escenario, que es gas natural con una asignación de subdivisión para el negocio especializado. Entonces, así el retorno a la inversión, digamos, es mucho mayor en este caso. Entonces, estamos hablando de la misma inversión, pero de cómo se usa. Y esto ayuda a que estas inversiones marginales se puedan justificar una tras otra, tras otra, y así ayudarle a este sector que es grande y pesado a tener esa, digamos, esa transición energética y organizacionalmente a que ellos aprecien estas inversiones y digan, no, es que eso es muy difícil, digamos, crear una mejora, nos toca hacer una inversión ya demasiado grande, así no estamos acostumbrados a trabajar. Y a medida que el mercado va respondiendo, pues esa barrera pues se va disminuyendo y se van a poder hacer cada vez inversiones más grandes porque el beneficio que se percibe es mayor. Por ejemplo, ¿qué tal que lleguemos a un escenario donde estos productos commodity cada vez más el mercado aprecie una mejora en el desempeño ambiental? Actualmente esa no es la norma, eso no es lo que está dictando. Obviamente sabemos que está esa tendencia, pero ¿qué hacemos desde ya para poder que estas empresas y estas organizaciones justifiquen esas inversiones ya? Bueno, como comentarios finales, la conclusión es que cómo se usa esta inversión afecta, puede cambiar esa percepción de esa inversión y puede que se justifique o no el mismo costo, pero cómo se usa y cómo se aplica. Y que en esta aplicación es importante tener en cuenta pues una buena documentación y que no haya doble conteo, y lo repito porque es uno de los problemas, puede ser uno de los problemas. Y algo muy valioso que para mí pues en este estudio fue entender los retos de este sector. Muchas veces nos apresuramos y como en la consultoría uno quiere ser el consultor, uno quiere ser el de la solución, a proponer alguna solución, pero no, hay que entender, bueno, dónde está, hay unos sectores que son capaces de moverse más rápido, son capaces de innovar más rápido, otros no. Tenemos que poder, desde el área de sostenibilidad, poder como trabajar con todos ellos, encontrarlos al nivel que están y apoyarlos a que vayan mejorando. Hace poco vi un artículo de cómo la sostenibilidad no es una meta, sino que es un journey, es ¿cómo se dice eso? Una travesía, es un camino. Si ya estuviéramos sustainable, si ya fuéramos sostenibles, pues no habría necesidad de ninguna consultoría ni nada. Es un proceso y se aprende a medida que vamos yendo y es siempre relativo a un punto de referencia. Entonces, ¿cómo mejoramos continuamente? Bueno, con eso quiero finalizar la presentación. Les quiero dar las gracias, comentarles que el próximo webinar va a ser el 16 de abril
y estoy abierta a preguntas. Muchas gracias. Gracias, Valentina. Si hay algunas preguntas, las iré haciendo una a una, si te parece. Una de ellas es si puedes dar un ejemplo de un negocio especializado, por favor. Aditivos es un negocio especializado. Los aditivos son muy especializados. Por ejemplo, si se usan en electrónicos, eso hay una gama infinita de tipos de plásticos, de aditivos para que el plástico obtenga ciertas propiedades y, y para estas aplicaciones, uno, que son de una tecnología mucho más alta, más que un concreto, que un cemento, aunque los concretos y los cementos tienen, digamos, diferentes gamas tecnológicas, pero cosas que se usan en electrónicos, aditivos, eso es algo que se considera especializado. Vale, esa la formuló María Cristina Rodríguez. Ahora Ah, Hugo bueno, Gómez gracias. pregunta, ¿qué limitantes se han tenido con la implementación de estas nuevas estrategias de acuerdo a la normatividad ambiental o limitantes en general? Yo diría, uno, todo este estudio va más allá de la normatividad. Todo lo que tenga un análisis de ciclo de vida, a excepción de en Europa, que sí hay como normatividad que pide análisis de ciclo de vida, en otros lados esto va más allá. Eh, este es un caso que se hizo desde Eastman y ellos ya han hecho ya varias inversiones de este tipo. O sea, este acercamiento y esta forma de asignar estas inversiones les han permitido al equipo de sostenibilidad que les aceptaran este tipo de cambios. Entonces ya han habido, digamos, varias inversiones de esto. Y las limitaciones, pues, son las que mencioné inicialmente, que estas que al diluir estos beneficios, pues no hay como como cuál es el punto de yo invertir toda esta plata y apenas tener un 4% de mejora, ¿ya? Eso fueron las limitaciones y al poder lograr, como decir, bueno, si lo podemos concentrar, eso fue una limitación que se logró resolver. Sí. Andrés Abril pregunta, dice que tradicionalmente el diseño de procesos químicos solo tiene en cuenta algo que has dicho en toda tu charla, el factor económico para tomar decisiones en cada una de sus fases. Entonces él pregunta si se puede incluir el análisis de ciclo de vida en cada una de las fases de diseño. Qué buena idea. Sí, yo diría que sí. Yo diría que un análisis siempre es más útil cuando es proactivo. Eh, antes que reactivo. Y estos costos, pues es obvio que se usen y yo creo que tenemos que pensar en este desempeño ambiental y en esa cuantificación ambiental como otro parámetro más. O sea, tenemos contadores, tenemos todas las organizaciones tienen un estado de su desempeño, digamos, financiero, de cuántos son los costos. Esta parte de desempeño ambiental es simple. Ahorita, hoy en día, que cada vez es más dura la competencia y cada vez buscamos optimizar más, es otro tipo. Pero ven, creo que no te respondí. Entonces la respuesta es sí, sí se puede y lo hacemos, lo hacemos. Tiene retos porque en fases, digamos, en las primeras fases de un desarrollo de un producto, no tienes datos, no sabes cómo la tecnología se va a desempeñar. Y estos datos son claves para un análisis de ciclo de vida. Entonces hay todo un cuento que es otro webinar que se llama Ciclo de Vida Anticipatorio. Y disculpas ahí la traducción, pero sí. Y cada vez el uso de ciclo de vida para tecnologías emergentes y productos en desarrollo se está hablando más en la literatura y se está aplicando. Pero no es la mayor cantidad de casos. La mayoría de trabajo de análisis de ciclo de vida se usa al final. Andrés también pregunta dice que muchas metodologías para hacer análisis de ciclo de vida se basan en datos desarrollados para un área geográfica específica, la mayoría para Europa. Entonces, ¿cuál metodología de análisis de ciclo de vida recomendarías para el caso latinoamericano? Sí, bueno, ahí me voy a poner un poco estricta con eso porque la metodología es la misma. El marco, o sea,
el análisis de ciclo de vida es técnicamente un marco conceptual. Entonces, las bases de datos, la tecnología sigue, la metodología es la misma. Entonces, sí, esto es uno de los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica y en la mayor parte del mundo donde no tenemos estas bases de datos. Ahí está, hay unos esfuerzos que están, digamos, desarrollándose para llenar estos vacíos, pero sí, está en pañales. Perú, la Universidad Católica de Perú está haciendo un muy buen trabajo. Creo que la página es Perú LCA, Perulca, y ellos ahí están desarrollando esas bases de datos. De todas maneras, cuando se trata de procesos establecidos como la producción de energía y productos industriales ya establecidos que no es tecnología nueva como el cemento o el acero o el plástico, esas no cambian tanto. Y esto yo creo que perjudica mucho más como al sector agrícola, donde ¿cómo se dice? Los yields, la producción, la productividad de cada hectárea de tierra es diferente. Y esto es un sector muy importante para Latinoamérica en términos de exportación. Entonces, ahí hay un gran problema. Y sí, estoy de acuerdo, ese es uno de los límites, más sin embargo, yo creo que sí hay valor en aplicarlos siendo consciente de, de esas limitaciones. El análisis de ciclo de vida no deberíamos tomarlo como tan literal como que si es un 5 es un 5, es más como una guía, como más o menos saber, bueno, dónde los diferentes impactos en las etapas de ciclo de vida, cómo se comparan una a la otra, más o menos, y más o menos tener como una indicación, sobre todo si estamos con datos que no, que no son específicos de la región. Daniel Mejía Cardona pregunta, en este caso, en el que explicas, por supuesto, ¿es mucho mejor entonces generar inversiones energéticas con base en gas natural que con energía solar, puesto que la inversión para energía solar es mayor y la reducción de la huella menor? Eh, en este caso, sí. La reducción por unidad energética es mayor en la solar, ¿ya? Aquí es mayor en la solar. Lo que pasa es que en este caso, la solar es más costosa. Entonces, si yo tengo un presupuesto, con ese mismo presupuesto puedo instalar mucha más capacidad de gas natural que de solar. Entonces, el cambio se va a ver mucho más con el gas natural. Entonces, si por ejemplo, si estamos en gas natural, el próximo paso sería solar, y por eso el gas natural se dice que pues, es una energía que sirve mucho para esa transición. Pero no, la huella de carbono por unidad de energía es mucho menor en la solar. Lo que pasa es que estamos fijando el presupuesto, entonces por eso en este caso dio así. Muy bien, Felipe Guerra dice que muchas gracias a la Facultad de Administración por la iniciativa y a la doctora Valentina por tan gran investigación y pregunta. Hemos analizado los impactos en la huella de carbono. ¿Es posible analizar variables de afectación, contaminación en el recurso hídrico? Sí, sí, sí. El análisis en el análisis de ciclo de vida tenemos varios indicadores. Unos indicadores que em, son relacionados a la contaminación hídrica, por ejemplo, eutrofización, acidificación, ecotoxicidad. Y hay otros indicadores, y en este campo hay bastantes esfuerzos, y ya hace poquito se lanzó una nueva metodología para evaluar el consumo de agua, y que tiene en cuenta, uno, los recursos hídricos de la región. Obviamente no tiene tantos píxeles. Y dos, los consumos. Entonces, digamos, eh, un metro cúbico no es lo mismo si es en Noruega o si es en Arizona, en el desierto. Entonces, uno toma en cuenta esos recursos hídricos existentes, de dónde se saca el agua, y dos, qué otros usos fundamentales hay. Entonces, de eso
ese conteo, conteo de agua, de recurso hídrico, de la huella hídrica, ha evolucionado y está evolucionando. Entonces, sí, sí. Y me, sigo y voy un poco más allá y digo que uno de los grandes retos y problemas que tenemos en el análisis de ciclo de vida es qué hacer con todos los indicadores. Entonces, muchas veces nos vemos como forzados y usamos el cambio climático como un referente, pero cuando hacemos estudios, todas las veces, miramos a varios impactos ambientales, así sea que la intención sea una huella de carbono, nos gusta tener una visión más amplia. Dice Hugo Gómez, o pregunta mejor, ¿cuáles son los incentivos tributarios ambientales en el desarrollo de estas estrategias? Eso es una, eso es una buena pregunta y eso ya depende pues, de dónde estén y de si es el Estado o el país, a qué, subsidios o qué beneficios tributarios pueden aplicar. Entonces eso ya entra un tema de política y cómo los gobiernos ponen incentivos pues, para motivar este tipo de inversiones. Aquí hay una pregunta que voy a plantear, sé que se aleja de tu investigación, pero creo que es una buena pregunta en general, Sí, por eso listo. la voy a poner y es, César Urbina pregunta sobre tu percepción acerca de la implementación de la energía solar en La Guajira y qué se puede hacer con el proyecto ya implementado sobre la energía eólica en este mismo departamento. La pongo porque es una buena pregunta, pero no es tu ámbito de investigación, pero gracias César. Luego Daniela Maya pregunta, ¿una industria que utiliza el desecho de otra industria como materia prima tendría que hacer el análisis de ciclo de vida de estas materias o solamente del proceso que se realiza dentro de la empresa? Bueno, lo de La Guajira, eso es un chicharrón bien grande y no me siento, o sea, es difícil, hay conflictos, y entra una dimensión que se sale de lo ambiental, se sale del análisis de ciclo de vida, porque están pues todas esas comunidades y cómo afrontar esos retos. Entonces, eso es una respuesta y es una situación muy complicada que no es blanco o negro. Entonces, no tengo respuesta. Es una muy buena pregunta y no tengo la respuesta para eso, solo sé que sí, efectivamente sí se sale de esta dimensión ambiental. Tenemos que tener en cuenta las comunidades, tenemos que tener en cuenta cuál es el beneficio existente. Una cosa que sí puedo decir de las energías eólicas, para meterle más a todo este lío, pensar, bueno, listo, tenemos todas estas turbinas de viento. Uno, cuando tú comparas los impactos ambientales de estas tecnologías versus, digamos, como lo que vemos tiene mucho mayor impacto en uso de metales y de materiales escasos, y lo cual empeora porque esa infraestructura al cabo de 20 años, actualmente no hay como una oportunidad comercial, a esa escala comercial, de reciclarlos, de recuperar estos materiales. Entonces hay un impacto, digamos, de minería que no es directo. Los impactos ambientales de estas energías renovables están al principio del ciclo de vida o al final. Entonces, para meterle más a esta discusión, yo diría, listo, y pensemos qué vamos a hacer en 20 años cuando estas turbinas ya no estén operando. En este momento las estamos enterrando. Entonces, bueno, ahí tengo otra, le respondo con una pregunta. Y la otra pregunta ¿sí? Sí, de ¿La de Daniel? Daniela Maya. Sí, Ujú. la de Daniel. Uno, el ciclo de vida no es obligatorio. Estas son iniciativas propias que vienen de las compañías. Ya cada vez más las compañías tienen equipos de sostenibilidad que están unidos con los ingenieros de proceso a un lado. Ellos están como en medio de los ingenieros de proceso y los de marketing. Para ya, si deciden hacer un análisis de ciclo de vida, depende de cómo se dibujen
¿cómo se dice? Las fronteras del análisis. Depende de cómo se dicen. Por lo general, se toma en cuenta desde el transporte, o sea, traer esa materia, ese desecho a la organización y procesarlo. Una de las preguntas como complicadas en estos casos es, ¿qué otro uso se le puede dar a ese material? Y ese otro uso es peor o mejor que el mío. Entonces, por ejemplo, las llantas. Hay varios usos secundarios que se le pueden dar a las llantas. ¿Cuál sería el mejor uso? Si yo las estoy usando para quemarlas para un proceso, no sé, productivo, estoy reciclando, pero ese es el mejor uso de esa llanta. Entonces, desde mi perspectiva de consultoría, y si esto fuera un proyecto de consultoría, yo miraría usos alternativos. Y ver que esa opción de reciclaje es mejor o comparable a otras opciones, otros usos que se le puede dar. Ok, aquí hay alguien que se me pierde el nombre, pero te agradece. Sí. Y dice que es muy interesante este tipo de estudio en industria química. ¿Consideras que este tipo de documentación del impacto podría ayudar a completar la visión existente de la contribución versus el impacto de la industria productora de plásticos? Y aclara, como mencionas, como consumidores tendemos a ver el residuo, pero la contribución del plástico en algunas aplicaciones es importante. Yo lo que entiendo con esta pregunta es cómo usar esto para medir el impacto del plástico. Tal cual. Ok, con el plástico pasa algo que a veces sí. Bueno, somos muy eficientes, somos muy buenos haciendo plástico. Llevamos muchos años optimizando ese proceso. Si tú estudias una refinería, y seguro hay muchos aquí que trabajan en ese campo, una refinería o sea, no se gasta nada. Todo se usa, lo que queda en el fondo del tanque, eso se usa, están totalmente optimizados y maximizados y siguen mejorando esos procesos. Entonces, la producción de plásticos tiene muy poco impacto y los impactos que estamos viendo de plástico no se ven, digamos, reflejados en un indicador de ciclo de vida, porque esos impactos son del residuo sólido que vemos que se está acumulando en el mar, que nos estamos comiendo. Entonces, en este momento hay unos que están trabajando para poder incluir el impacto de microplásticos como un indicador de ciclo de vida. Ese es un punto. Por otro lado, lo del desecho se sale de estos análisis y lo que hay que ver ahí es, porque por un lado, lo que es el PET, por ejemplo, el plástico, se puede reciclar. Entonces, el problema no es que la producción del plástico, sino cómo se dispone de eso al final. Si estamos en una región donde no se le da un aprovechamiento a ese plástico, a ese residuo, si va a terminar en un relleno sanitario o en un botadero, entonces ese es el impacto. Pero si es una región que es capaz de poner esos plásticos en circularidad, entonces en ese caso, pues eso sería una buena solución. El problema del plástico no es la producción, básicamente eso es lo que estoy diciendo. El problema es que no lo estamos aprovechando al final de su vida útil. Yo creo que también podemos reducir, o sea, primero es reducir la cantidad de plásticos que se usan, em, pero el reciclaje en el plástico es vital. También nos estamos moviendo mucho hacia plásticos bio y de materia vegetal, pues biodegradables, pero lo que vemos es que los impactos ambientales de estos bioplásticos no son mucho mejor, porque tienes todos los impactos de la producción agrícola, de los fertilizantes y también necesitas fósiles o energía, combustibles para cultivar estos productos. Entonces, creo que me desvié ahí. Diana, ¿tú me puedes ayudar? No, yo creo que das muchas pistas para esa respuesta. Y te cuento la que hace Ortega también. Tenemos las cuatro últimas, ya vamos a vencer el tiempo, pero ha sido muy productiva esta conversación. Entonces dice Ortega, te pregunto, Gracias. doctora Valentina, ¿qué tipo de formación recomienda para tener una mejor comprensión de estas situaciones de la industria?
¿Me repites la pregunta? ¿Qué tipo de formación le recomiendas a Ah, Ortega para tener una mejor comprensión de estas situaciones de la industria? Diana, yo creo que tú puedes responder eso. Pues a ver, Ortega, yo creo que la A maestría en gerencia propósito, ambiental, la pregunta de Ortega, y es la maestría en gerencia ambiental sin duda plantea una formación que te ayuda a tener herramientas desde la gerencia para la gestión ambiental en estas dimensiones, no solamente en el análisis de ciclo de vida que es fundamental, sino preguntas que también han hecho sobre simbiosis industrial, sobre economía circular, y allí está todo un área de sostenibilidad de profesores que pues están como Valentina sin duda produciendo conocimiento, pero además haciendo incidencia en la industria a través de consultoría, construcción de política pública, entre otras. Entonces, por supuesto, desde nuestra mirada, la maestría en gerencia ambiental es una muy buena opción, porque además la gerencia lo que tiene de potente es que te forma para tomar decisiones estratégicas, que creo que es lo virtuoso. Pero bueno, me puse yo a responder una pregunta, no era como el plan, pero bueno, te voy a hacer la siguiente entonces, Valentina. Manuel Luna pregunta, ¿cuáles fueron las razones por las que las mejoras con energía solar fueron tan bajas? Yo creo que ya apuntaste algunas, creo que las sí, resolví. Voy a saltar a la siguiente, sí, o quieres listo. anotar algo adicional. No, llegó, la principal razón es porque la capacidad instalada es 10 veces menor que la de gas natural por el costo. Juliana Martínez pregunta algo y es que en nuestro país, en Colombia, la matriz energética es principalmente hidroeléctrica. Aún así habría una considerable reducción de la huella al implementar otro tipo de energías alternativas. Ay, ahí te perdí, Diana. Sí, no sé si me escuchas. Juliana Martínez Sí. pregunta, Ajá. pues en nuestro país la matriz energética es principalmente hidroeléctrica. Entonces ella quiere saber si aún así habría una considerable reducción de la huella al implementar otro tipo de energías alternativas, si vale la pena, pues, cambiar. La sostenibilidad o esta mejora ambiental o lo que es ambientalmente favorable es relativo. No es como tengo. Entonces, como es relativo, digamos que ya estamos como tenemos hidro, que es una de las que menos huella tiene en términos de carbón, en términos de estos análisis, pues esa diferencia es menor. Entonces habría que mirarlo y ya como aspectos que se salen del análisis de ciclo de vida y es, por ejemplo, la biodiversidad y todos los impactos que tiene la energía hidroeléctrica, ya que se inundan grandes cantidades o se desplazan comunidades. Esto yo creo que habría que mirarlo caso a caso. Y dos, es importante y es factible porque son inversiones de infraestructura muy grandes. Entonces, mirando el futuro, yo creo que sí tenemos que mirar esto detalladamente y verlo caso por caso. Eh, ¿Qué significa instalar más capacidad hidro? ¿Ya? Para esos puntos. ¿Y cómo se compara eso con energía eólica o energía solar? Eh, la, ¿Qué tanto se queda, digamos, en el país? ¿O son tecnologías que estamos, qué tanta independencia tenemos en esa generación de energía? ¿O cómo se extraen los recursos y los metales para energía eólica o energía solar, qué capacidad tenemos de manejar este residuo, sobre todo si estamos ya hablando de una capacidad a nivel de país, pues la magnitud del residuo del desecho va a ser mucho más grande. Entonces, creo que esa decisión es mucho más clara con carbón, como dije, carbón y cualquier cosa que le sigue es mejor. Y no es tan clara con la hidroeléctrica y sobre todo porque la hidroeléctrica tiene unos impactos que son como del lugar, cómo se afecta la biodiversidad del lugar, la comunidad de ese lugar. Entonces, sí, habría que mirarlo mucho más en detalle. Gracias.
Valentina, muchísimas gracias. Este encuentro ha sido inspirador, pertinente, porque hablar de mejoras energéticas en esta industria química creo que ayuda a muchos que están en el tema específico, pero también nos muestras la importancia de hacerlo, de hacer estas mejoras. Fue un encuentro que pues fue múltiple en preguntas y que facilitó la conversación, entonces también agradezco a los participantes. Nos vemos de nuevo el 16 de abril, a tiempo les va a llegar la información sobre quién es nuestro invitado especial y bueno, nos vemos de nuevo en Facebook Live, que es una herramienta que nos permite estar en contacto. De nuevo, gracias Valentina. Muchas gracias, Diana, y gracias a todo el equipo que, que apoyó este encuentro y toda la parte tecnológica, y gracias por las preguntas. Bueno, quedo muy contenta. Gracias.